Bueno, como les comenté, hoy bueno, vamos a comenzar la penúltima clase, que es la unidad número 4, que es movimiento circular uniforme, y quedaría después la última, que es trabajo y energía. Yo no sé, vieron, bueno, el día de ayer yo les envié, porque justo surgió una duda, un inconveniente el pasado miércoles, que muchos lo habrán tenido, de que quisimos hacer una clase presencial y resulta que después nosotros nos habíamos olvidado que después, o antes o después de nosotros, siempre hay una clase no presencial, con lo cual se dificulta en ambos casos. En el caso que nosotros hagamos presencial, la que sigue si fuera no presencial es el tema del traslado, o si fuera al revés, que ustedes estén, por ejemplo, el lunes de manera presencial y queramos no presencial y queremos hacer una presencial, tendría que tener tiempo como para volver o tiempo para venir a la facultad. Así que bueno, la intención de la presencialidad se nos complicó porque bueno, la profe de computación, Patricia, nos hizo esa observación. De todas maneras, si a ustedes en un futuro, en las clases de consulta o algo así, tienen interés que hagamos algún repaso presencial, tendríamos que ponernos de acuerdo a los efectos de no interrumpir o digamos, de no complicar la vida a ustedes ni a la asignatura que está antes o después con este tema. Pero bueno, eso nos pondríamos de acuerdo nosotros previamente en el caso de que acordemos hacer una clase presencial. Le mandamos nosotros, porque bueno, en función de eso, que no lo habíamos previsto, se nos complicó un poco el cómo definir el parcial, ¿no? Y le dejamos dos opciones a ustedes como para que la analizáramos en forma conjunta. La idea es tomar el parcial presencial y le habíamos dicho que había dos opciones, uno que podría ser el miércoles, pero el miércoles en función de lo que ustedes tienen después computación a las 20, la idea es que para que ustedes tengan el tiempo suficiente y puedan realizar el parcial de las 3 horas, era comenzar, por ejemplo, 16:30 o 16, eso lo acordamos, y 3 horas hasta las 19:30, cosas que ustedes después pueden ir a sus hogares y comenzar la clase de cómputos. No respondieron todos, simplemente, bueno, algunos de los que respondieron le pareció más pertinente esta opción. Así que la idea es dejar, si recordamos los parciales, los parciales sería el 13, que ya lo hemos acordado. Son todos los miércoles, digamos, 13, el primer parcial, la primera recuperación es el miércoles siguiente, 20, y después, bueno, todos los demás miércoles que quedan de noviembre son todos los miércoles, son todos los parciales. Entonces, si hay un acuerdo, digamos, cualquier cosa, después cualquier inconveniente particular, algo así, lo vamos viendo, quedaríamos que todos los parciales, después ya lo vamos a transmitir, se lo vamos a escribir por WhatsApp, y quedarían que todos los parciales lo vamos a tomar el día miércoles, vamos a comenzar a las 16:30 hasta las 19:30. Cosa que después tengan ustedes de la finalización de las 19:30, tengan media hora como para regresar a sus hogares. La otra opción es hacerlo de 16 a 19. Es lo mismo, son 3 horas. Después los acordamos el día lunes, antes del parcial. Perdón, ahora estamos aquí, estamos haciendo el día 20, movimiento circular. La semana que viene ya nos ponemos de acuerdo o en el práctico y acordamos bien la metodología, los horarios, las consultas, todo lo que tiene que ver con el parcial. Por ahora, entonces, transmítanle a sus compañeros, compañeras, el hecho de
que vamos a tomar entonces los parciales. Comenzamos el 13 de octubre con el primer parcial y comenzaríamos entre las 16:30 o 16, de acuerdo a la conveniencia de cada uno. Si eso está claro, vamos entonces, no sé si hay alguna duda o consulta. Creo que no. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es movimiento circular uniforme. Recordemos, bueno, vamos a ver ahora, ya habíamos visto nosotros, por lo menos, digamos, lo que vimos en cinemática, en la parte de la mecánica que estudia, digamos, la física, la parte de mecánica que estudiamos el movimiento de los cuerpos. Habíamos visto la cinemática, que es el movimiento de los cuerpos sin interesar la causa que los originaba. Después vimos dinámica, donde estudiamos las causas que provocaban ese movimiento. Obviamente también, no solamente vimos las fuerzas, sino también asociado con la cinemática de los movimientos. Y habíamos visto movimientos rectilíneos. Es decir, movimiento rectilíneo, cuando nosotros teníamos un cuerpo, recordemos que podemos tener dos opciones, digamos, un cuerpo que se mueve con velocidad constante. Esto recuérdenlo como conceptualmente. Si un cuerpo se mueve con velocidad constante, significa que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo, la fuerza neta resultante, es igual a 0. Recuerden que esta condición implica que el cuerpo está en reposo o está en movimiento rectilíneo uniforme, significa velocidad constante. Entonces, digamos, tenemos movimientos rectilíneos, donde el cuerpo así. El otro más, digamos, más complejo, que inclusive incluye el primero, es cuando vemos dinámica, es decir, si tenemos una partícula que se mueve en línea recta, dijimos que la fuerza neta, si hay una fuerza neta en este sentido, vamos a tener una velocidad de esta manera, donde si la fuerza neta, ¿no es cierto?, que está actuando resultante es paralela a la dirección del movimiento, ¿sí? Esta es la dirección del movimiento. La fuerza neta es paralela a la dirección del movimiento. Estamos en la condición de un movimiento rectilíneo. Recordemos que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas, la fuerza neta, es igual a m por a. Por lo tanto, si hay una fuerza actuando sobre un cuerpo, este se va a acelerar. Si no hay ninguna fuerza, como en este caso, puede parecer, o puede estar en reposo, es decir, está quieto, o está en movimiento rectilíneo uniforme. Pero si ya hay una fuerza neta resultante, el cuerpo se va a acelerar, o sea que esta velocidad va a cambiar. Pero no vamos, simplemente estamos haciendo hincapié o repasando algunos conceptos con cinemática y dinámica, pero lo que queremos ver ahora o recalcar simplemente es que cuando la fuerza es paralela, digamos, a la dirección del movimiento, el cuerpo se mueve en una línea recta. Por eso, cuando nosotros hablamos acá, decíamos movimiento rectilíneo uniforme, el cuerpo se mueve a lo largo de una línea recta. Ahora bien, si la fuerza no es paralela a la dirección del movimiento, por ejemplo, que tengamos un cuerpo y la fuerza que estamos aplicando no es paralela a la dirección del movimiento, es decir, tenemos una fuerza en este sentido, vamos a ver que el cuerpo va a describir, es decir, si esto se está moviendo así y le hacemos una fuerza en este sentido, el cuerpo va a hacer una trayectoria distinta, una trayectoria curva. Y eso es lo que vamos a tratar ahora de ver cuando los objetos se mueven sobre una trayectoria que no es rectilínea, sino que es curva. El caso particular que vamos a analizar o que vamos a ver ahora es el movimiento rotacional, es decir, el primero que vimos anteriormente es el movimiento traslacional sobre una línea recta y ahora es el movimiento rotacional. Es decir, sobre cuerpos
que se mueven, en el caso particular, de una trayectoria curva que es un círculo. Entonces, el movimiento circular uniforme, vamos a estudiar la cinemática y la dinámica. Fíjense cómo estudiar los dos conceptos de un cuerpo que se mueve con movimiento circular uniforme. Acá, en esta unidad número 4, movimiento circular uniforme, vamos a ver periodo y frecuencia, características del movimiento circular, velocidad angular y tangencial, y aceleración centrípeta, también que son propias de un movimiento circular, y dinámica de ese mismo movimiento. Obviamente, la primera definición, que es bastante intuitiva, igual que dijimos movimiento rectilíneo, es cuando el cuerpo describe una trayectoria recta. Obviamente, movimiento circular, ya lo vamos a ver después lo que significa uniforme. Movimiento circular es aquel en el cual el cuerpo, la partícula, describe una trayectoria que es una circunferencia, un círculo. Se mueve a lo largo de un círculo. Tenemos varios ejemplos, digamos, de cuerpos o elementos de la vida diaria que describen movimientos circulares, desde el más simple, desde tener un cuerpo atado a una soga y, bueno, que la estamos haciendo girar, ¿sí? Que este es un movimiento circular, un lavarropa, la rueda de una bicicleta, una sierra, un rodamiento o un engranaje que está girando. Acá tenemos los dos movimientos, tanto longitudinal como rotacional, poleas, motores, digamos. El movimiento rotacional o el circular es muy común, digamos, en distintos elementos o artefactos o la vida diaria nuestra que está implicado el movimiento circular. Estos son algunos ejemplos que tenemos asociados a... inclusive, digamos, ya vamos a ir viendo un poco, que ustedes van a ver que siempre una característica propia de los movimientos circulares es este numerito que está acá, de 600 RPM, inclusive también van a ver ustedes en el velocímetro del auto, que además de indicar la velocidad, están las RPM, bueno, son propias o características de un movimiento circular. Entonces, el primer concepto, movimiento circular, es cuando la partícula del cuerpo tiene un movimiento circular cuando la trayectoria es un círculo. Avanzando, vamos a ver una serie de conceptos y definiciones que después la vamos a redondear una vez visto todos para afianzar estos conceptos. Entonces dijimos primeramente que el objeto o partícula, en general vamos a trabajar con partícula, experimenta un movimiento circular si la trayectoria es uniforme, es un círculo, perdón. Y el movimiento circular uniforme, vamos a ver ahora la otra la palabrita, es cuando la rapidez es constante. Importante este término, fíjense que no hablo de velocidad, sino de rapidez. Recuerden que la velocidad es un vector, porque está con dirección y sentido, asociado a la magnitud y el sentido, y la rapidez sería el módulo de esa velocidad, ¿no? Fíjense, ya vamos a afianzar estos conceptos. Cuando uno dice la magnitud de la velocidad, fíjense, dice magnitud, volvemos acá, no habla de vector velocidad, sino la magnitud de la velocidad permanece constante, pero obviamente en un movimiento circular uniforme, la dirección de la velocidad cambia en forma continua. Acá vemos un par de ejemplos, y a qué se refiere esto que estamos viendo. Primeramente vamos a ver, movimiento circular es porque la partícula describe una trayectoria circular. Esa es la trayectoria que es en azul. Ahora bien, me dice que es uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque la velocidad, recuerden que la velocidad es un vector, que yo puedo decir 10 metros por segundo, supónganse hacia la derecha, pero esta velocidad es distinta si pusiera acá, hacia abajo. Si bien el módulo de los dos es el mismo, este vector es distinto a este. Entonces la velocidad es una magnitud vectorial.
Ahora, la rapidez es el módulo. Ahora sí, podemos decir que la rapidez de esta velocidad es la misma que esta. Y esto es lo que está hablando acá de movimiento circular. Me dice que la magnitud de la velocidad, esta que estamos viendo acá, es la misma. Estas son todas las mismas, la magnitud. Pero fíjense, este vector es distinto a este, y este es distinto a este, y este es distinto a este. Porque la velocidad no solamente está asociada con su magnitud, sino también con su dirección y sentido. Entonces, un movimiento circular uniforme es aquel en el cual la partícula describe una trayectoria circular y cuyo módulo de la velocidad, el módulo de esta velocidad, recordemos el módulo lo ponemos así, es el mismo en todos los puntos. Por eso es uniforme. Y recordemos, o aclaremos también, que la velocidad va cambiando constantemente, pero no significa que cambie el módulo, sino que cambia dirección y sentido. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en lo que es movimiento circular uniforme. El tema de cuando hablamos de uniforme velocidad constante, pero siempre estamos hablando de velocidad, digamos, tangencial, el módulo de esa velocidad. Si está aclarado eso y se entiende, cualquier duda, yo, porque no veo por ahí los, no veo no tengo no puedo ver el chat, pero cualquier duda que tengan, abren el micrófono y me interrumpen, ¿está bien? Seguimos entonces con algunas definiciones propias de movimiento circular, periodo y frecuencia. Periodo, que es sinónimo de tiempo, es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa. Periodo, acuérdense de esto, es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa. Por ejemplo, fíjense acá, bueno, tenemos, recuerden todas estas simulaciones, ustedes las pueden bajar, van a la página principal de la asignatura, estamos en la unidad número 4, movimiento circular, y acá en simulaciones tienen la que estamos viendo acá, que es la primera. Entonces, volvemos acá, periodo, la definición de periodo, se trata del tiempo, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Entonces, es decir, uno podría poner un cronómetro, como estamos acá, acá está el cronómetro, y yo le doy inicio, ¿está bien? Y empieza a girar. Bueno, este está muy rápido, vamos a poner un poquito más, más despacio. Ahí falta un poquito. Entonces, volvemos a la definición de periodo. Periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Entonces, si vemos aquí, nosotros cuando arrancamos pusimos en marcha el cronómetro y esto dio la vuelta, falta un poquito, pero bueno, acá está abajo, fíjense, el periodo 2,28. Quiere decir que el periodo para este movimiento circular, en donde la partícula describe una trayectoria que es un círculo, es 2,28 segundos. Es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Lo volvemos a poner nuevo, arranca, fíjense, el cronómetro en 0, le doy inicio, empieza a dar o describir una trayectoria, un movimiento circular uniforme, y el tiempo que tarda en dar la vuelta completa, ahí se me pasó un poquito, es 2,28. Vamos al segundo concepto, que es la frecuencia. Que esto se trata del número de vueltas que da el cuerpo, la partícula, por unidad de tiempo, por cada segundo. Es decir, cuántas vueltas da por segundo. Veámoslo acá también, que creo que nos va a permitir. ¿Cuántas vueltas da por segundo? Fíjense, vamos a poner
Volvemos acá. ¿Cuántas vueltas? Fíjense el cronómetro, ¿cuántas vueltas da en un segundo? Entonces lo largamos. Bueno, ahí termina un segundo, una vuelta, ¿está bien? Fíjense, fíjense acá cuántas vueltas da, o ponemos un poquito más. Volvemos a poner acá. Fíjense, en un segundo, ¿cuántas vueltas da? Acá estamos 0,5, 1. O sea, llegó a la mitad, no llegó a casa, digamos, sería 0,5, ¿está bien? Otra opción podría ser, fíjense, ¿cuántas vueltas da por segundo? Ahí tenemos un segundo, ¿sí? Perdón, 0,49. Ahí tenemos, fíjense, de una vuelta, 0,49. Hay dos vueltas, es decir, sería la frecuencia 2 vueltas por segundo, ¿sí? Por eso sale acá la frecuencia 2. Eso es lo que entiende, entonces sería la frecuencia nos da la cantidad de vueltas por segundo. Como estamos viendo acá, quedamos de nuevo, fíjense el cronómetro, asocien el cronómetro con el movimiento. Le damos inicio, ahí dio una vuelta y ahí dio la otra vuelta. Si me paso un poquito, eso sería lo que es en referencia a dos características, como les expliqué recién, que de un movimiento circular, que tienen que ver con el periodo, que es el tiempo que tarda en dar el cuerpo, la partícula, una vuelta completa, y la frecuencia, que ya vamos a ver un poco después las expresiones que están aquí, la frecuencia, que es el número de vueltas que hace la partícula en la unidad de tiempo. Ya vamos a ver también las unidades, ya vamos a dar un poco las características y particularidades que tiene este movimiento, vamos a ver algunos conceptos y después vamos a ver, a medida que desarrollemos un problema, vamos a ir reforzando esos conceptos. Van a ver que vamos a hablar de revoluciones, de vueltas, revoluciones por unidad de tiempo, rotaciones, vueltas completas, que algunos son sinónimos. Vamos a ver las equivalencias que hay en cada uno. Pero, por ejemplo, revolución, ¿sí?, es una vuelta o una rotación completa a lo largo de su eje. Eso es equivalente a hablar de revolución o una rotación completa o una vuelta completa. Son todos equivalentes. Bueno, esto también lo vamos a ver después, la relación entre periodo y frecuencia. Ya la vamos a ver. Un término asociado al movimiento, como dijimos anteriormente, es la velocidad que tenía el cuerpo cuando describía una trayectoria circular. Digamos, si tenemos esta partícula y describe una trayectoria circular, habíamos dicho que en cualquier punto tiene una cierta velocidad, esta velocidad es tangencial, es tangente a la trayectoria, ¿sí? Si dibujamos otra partícula acá, o la misma partícula, perdón, acá la velocidad es tangente y esta sería la velocidad tangencial. Supongamos que el cuerpo, el objeto, gira con una frecuencia de 3 revoluciones por segundo. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo da 3 vueltas por segundo, por unidad de tiempo. Entonces, ¿cuánto tarda en dar cada vuelta? Y obviamente acá sería 1/3 de segundo. Por lo tanto, también lo podemos hacer, digamos, podemos hacer extensivo, digamos, este racionamiento que estamos haciendo, si esta es la trayectoria aérea, que ¿cuánto sería el perímetro o el espacio recorrido por esta trayectoria? Es decir, la partícula comienza acá, da la vuelta y termina aquí. Eso sería una vuelta. Una vuelta o el perímetro del ciclo sería 2pi por radio, esto es el perímetro.
del círculo, ¿sí? El perímetro del círculo es 2pi por radio, me da la longitud del círculo, que sería el espacio. Como el movimiento es, digamos, la velocidad del módulo no cambia, y estamos, digamos, sería como un equivalente al movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación, es espacio sobre tiempo, sería 2pi sobre el tiempo, que es el periodo. Entonces, esto sería la velocidad tangencial, lo podemos expresar como espacio, digamos, sobre tiempo. El espacio es la longitud o el perímetro del círculo, y recuerden que el tiempo que tarda en dar una vuelta era el periodo. Entonces podemos escribir que la velocidad tangencial es 2pi por radio sobre el periodo. Puesto, obviamente, que estamos analizando que la partícula recorre una vuelta o una revolución. Eso es lo que estamos tratando, entonces vamos a expresar ahora, la velocidad tangencial, que es aquella que es tangente a una trayectoria, en este caso el círculo, y podemos expresar como velocidad tangencial como 2pi por r, dijimos que esto es la longitud o el perímetro de la trayectoria, de lo que recorrió, y t es el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Sí? Simplemente estamos haciendo longitud o espacio recorrido sobre tiempo empleado. Fíjense, obviamente 2pi es adimensional, r, si estamos en sistema internacional, lo medimos en metros, el periodo, que es el tiempo, que tarda siempre en segundos, por lo tanto la velocidad nos va a quedar en metros por segundo. ¿Sí? Acá un poco abajo está también aclarado de dónde sale 2pi por r, que era la velocidad tangencial. Entonces la velocidad tangencial, tal cual como lo indica su nombre, es una velocidad que es tangente a la trayectoria. Recordemos que como es una velocidad, obviamente se caracteriza no solo por el módulo, sino de dirección y sentido. La velocidad tangencial va cambiando de punto a punto, no así su módulo. El módulo es constante, por eso estamos hablando de un movimiento circular uniforme. Otro aspecto que caracteriza a los movimientos circulares es el desplazamiento angular, obviamente. Recordemos, o hagamos una analogía, digamos, cuando teníamos un cuerpo, por ejemplo, teníamos el cuerpo acá y en un x1, y luego estaba en otra posición, x2, esta diferencia era delta x, que era x2 menos x1. ¿Sí? Recordemos la posición, era la ubicación con respecto a un sistema de ejes o de referencia, y bueno, si estamos moviéndonos sobre un movimiento rectilíneo, en cada instante va a tomar posiciones distintas y esa posición está definida por x. El cambio de posición significa que se ha desplazado. Entonces recuerden que el desplazamiento, ¿sí?, que es la diferencia entre la posición final, el x final, menos el x inicial, o el x2 menos el x1. Eso es desplazamiento, y recuerden que de esa manera también habíamos definido después la velocidad como el desplazamiento por unidad de tiempo. Ahora bien, lo que estamos haciendo ahora es este movimiento rectilíneo. El movimiento circular, vamos a hablar de algo similar o equivalente. Vamos a tener la partícula en una x1 y luego en una x2. Pero acá no tenemos una recta, sino tenemos un arco. Y esto obviamente está asociado a un ángulo, por eso hablamos de un desplazamiento que esto sería lineal. Y acá vamos a hablar de un delta x, que es un desplazamiento angular. Pero es el equivalente, digamos, a dos posiciones
o la diferencia entre dos posiciones, la posición final menos la posición inicial, del movimiento que tiene un cuerpo. Volviendo acá, que es lo que estábamos hablando recién, donde tengo una partícula en un ángulo inicial, ¿sí? Y que se desplazó un delta tita, es decir, pasó de un tita inicial a un tita final. Con lo cual acá tenemos un delta tita. Entonces el desplazamiento angular sería el delta tita, ¿está bien? Y el desplazamiento lineal es el delta x. Lo ponemos aquí para que se acuerden, desplazamiento lineal, que simplemente el lineal no lo decíamos, era el delta x. Acá tenemos el delta tita, que es el cambio, la variación angular, que es el tita final menos tita inicial. Entonces ya hemos definido lo que es desplazamiento angular, que es el cambio de posición angular que tiene la partícula del cuerpo cuando se mueve a lo largo de una trayectoria circular. Bueno, acá algunas definiciones que, como yo les dije, vamos a ir dando algunos conceptos que por ahí se les hace un poquito más complejo, pero lo vamos a ir viendo. Temas unidades que tenemos acá, lo que es radianes, ángulos, grados, que por ahí se nos complican, pero bueno, es parte o la característica de los movimientos que se mueven, digamos, porque esto yo lo puedo medir tanto en los ángulos descritos, en radianes, en grados. Vamos a ver lo que es vuelta, lo que es revolución. Bueno, vamos a ver, tratar de unificar un poco los conceptos con respecto al movimiento circular uniforme. En un movimiento, obviamente, vamos a tener una partícula que está en un punto y a lo largo de un cierto tiempo va a estar en otro punto. ¿Sí? Háganse la analogía que lo mismo que estamos viendo cuando vimos movimientos rectilíneos, que estaba en un punto, pasó a otra posición y describió, dijimos, un desplazamiento. Obviamente acá era un movimiento rectilíneo. Acá lo que tenemos es un movimiento circular, entonces pasó de este punto a este punto. Acá describió un arco, este es el radio y este es el tita. Hay una relación entre el desplazamiento angular, que sería este el desplazamiento, angular, el delta tita, digamos, si quieren, es el arco sobre el radio. Esto es muy similar a, digamos, cuando el ángulo es muy pequeño, es como si fuera la definición de tangente de tita, ¿sí? Que es el opuesto, sería el delta S, sobre el adyacente, que es R. Cuando el tita es muy pequeño, la tangente de tita es aproximadamente igual al ángulo. De ahí sale, como si quieren, para acordarse dónde sale la relación entre delta tita, delta S y el radio. ¿Sí? En cualquier triángulo, digamos, recordemos que esto también lo van a usar, de todas maneras, recuerden que siempre van a tener las expresiones ustedes en el parcial, en una hoja, y esto es muy útil, no solamente para física y matemática, digamos, la relación que yo puedo tener entre un ángulo cualquiera, si esto es tita, esto es r, y esto es s, o la longitud, tita es el opuesto sobre s. Es la longitud del arco, ¿sí? Entonces, esta es una relación que vincula el arco con el ángulo y el radio. Otra par de conceptos que también nos van a servir para aclarar o para complicar un poco más, que son definiciones, digamos, qué es lo que es el radián. Recordemos, siempre estamos hablando de la relación que hay entre el ángulo, el radio y el arco. El radián es el ángulo, ¿sí?, que hay cuando el arco tiene la longitud de un radio. Es decir, si este es el radio
esta misma longitud lo llevo acá, me va a dar este punto. Bueno, el ángulo que está acá es un radial. Eso se define el radial. Es el ángulo el cual comprende o contiene un arco igual, cuya longitud es igual al radio. Bueno, acá es lo mismo que veíamos recién, la relación que existe entre, cuando tengo tita, la relación que existe entre tita, que es igual a la longitud del arco sobre el radio, que lo vimos recién. Recordemos, ya vamos a ver la equivalencia que hay entre cada uno, entre, digamos, 2 pi radianes o radianes y ángulo. Lo podemos ver inclusive ahora. De todas maneras, ya lo vamos a ir repasando en los problemas. Digamos, si yo comienzo en este punto, hago todo esto y vuelvo acá, eso sería, por ejemplo, una vuelta. Una vuelta es igual, por ejemplo, a una revolución también. Fíjense los términos que estamos. Una vuelta, ¿se entiende? Damos una vuelta y volvemos al lugar que comenzamos, que es igual a revolución. También lo puedo medir en grados. Acá tengo 0 grados, 90, 180, 270, 360. También puede ser 360 grados. Y si lo mido en radianes, serían 2 pi radianes. Fíjense, son todos equivalentes, se pueden prestar a confusión. Radianes lo pueden poner, radianes adimensional, lo pueden ver de esta manera, pero es adimensional. Entonces todo esto es exactamente igual. 360 grados, me doy una vuelta completa. Una vuelta es una vuelta, una revolución también, o son 2 pi radianes. Todo esto es igual. Para que tengan presente, cuando empecemos a trabajar o busquemos convertir unidades de una, digamos, por ejemplo, que tenga 2,54, no sé si en el problema que tenemos acá, fíjense, el tita, bueno, acá justo me quedó ahí, el tita, 3,16 radianes, yo lo puedo convertir a vueltas. Entonces, si uno quisiera convertir este tita en radianes, que ahí me lo muestra en radianes, supóngase 3,16 radianes, estaría en estas unidades. Supóngase que yo lo quiero pasar a vueltas, o a revoluciones, tendría que poner 2 pi radianes, es una vuelta. Entonces simplificamos acá, y si uno hace la cuenta ahí, por ejemplo, sería 3,16 dividido 2 dividido pi, me queda 0,5 vueltas. ¿Está bien? Fíjense dónde estaba acá en el ejemplo, cuánto había dado. Dio la mitad, 0,5 vueltas. ¿Está bien? Son distintos, por ahí está más piola ver unidades que mentalmente podemos imaginarnos cómo sucede, ¿no? 3,16 radianes se nos complica. Recordemos que 2 pi radianes es una vuelta, que por ahí no es tan fácil esta unidad, digamos, sería 2 pi, esto que está acá, sería 2 por 3,14, sería 6,28, ¿está bien? Como para que dé una idea, digamos, bueno, si una vuelta da 6,18, media vuelta sería 3,14, ¿está bien? Como estaba acá, 3,16, que uno puede, pero digamos, uno por ahí, y es más, o lo tiene más asimilado, lo que es vuelta, lo que es revolución, o lo que es grado, pero no tanto las unidades de radianes. Pero bueno,
si uno tiene dificultades en asociar lo que es radianes, use las conversiones, como estamos viendo acá, y recuerden, esto es importante, y lo van a tener, ¿no? Esto que está aquí, son todos equivalentes. Una revolución es lo mismo que una vuelta, es lo mismo que 360 grados y es lo mismo que 2pi radianes. Exactamente lo mismo. Son unidades equivalentes que vamos a trabajar. Bueno, que es un poco lo que estamos acá un poco tratando de resumir. El espacio lineal, que es la longitud del arco, ¿sí? Digamos, en la trayectoria que tenemos, el arco, entre dos puntos cualesquiera, este es el espacio lineal, o longitud es el arco, y el espacio angular, θ, vamos a tener de dos posiciones distintas, digamos. Este es el arco, la longitud de este arco, y tenemos el delta θ y el delta S, esto es R. Entonces lo que está haciendo referencia acá, que el espacio lineal, que la longitud del arco lo expresamos en metros, y el espacio angular, θ, lo podemos expresar en grados, en revoluciones o radianes. Revolución o una vuelta completa, grados, 360 grados, el ángulo total de la circunferencia, o radianes, también para una vuelta completa es 2pi, ¿sí? Que es lo que hemos visto recién, y vimos que la equivalencia que había, acá lo volvemos a poner, una revolución es una vuelta de 2pi radianes, o de esta manera, o 360 grados. Acuérdense de esto, porque lo vamos a usar bastante en el desarrollo de los problemas relacionados con movimiento circular. Bueno, una característica también del movimiento angular, así como vimos velocidad tangencial, tiene que ver con la velocidad angular asociado a un movimiento circular. Ya habíamos visto desplazamiento angular, ¿sí? Que era el delta θ entre una θ inicial y un θ final. Y obviamente fíjense que esto más o menos lo podemos asociar y ya van a ver a dónde vamos a llegar. Vamos a hacer un dibujito acá, pero simplemente para que vean, movimiento rectilíneo, yo tenía un X inicial, un X final, y acá empleamos para ir de este punto, obviamente un delta t. Definimos el delta X como X final menos X inicial, y luego habíamos definido la velocidad media como delta X sobre delta t, que era X final menos X inicial sobre delta t. Bueno, acá vamos a hacer algo parecido. Tenemos la partícula en este punto, en un θ inicial y en un θ final, que describe un arco delta S, y este es el desplazamiento angular, donde tenemos un desplazamiento angular que vale θ final menos θ inicial. Pero obviamente para ir de este punto hasta este punto empleamos un tiempo. Entonces, si yo hago ese desplazamiento angular respecto al tiempo, vamos a ver que esto nos va a definir lo que se denomina una velocidad angular de ese movimiento, es decir, la velocidad
con la cual, angular, con la cual recorrió ese arco en ese periodo de tiempo. Entonces, es un poco lo que estamos tratando de ver, la velocidad angular media. La analogía que hicimos con el movimiento rectilíneo es muy similar, es decir, en el rectilíneo recorríamos un delta desplazamiento lineal y acá un desplazamiento angular. En una unidad de tiempo. ¿Sí? En uno se llama velocidad y también velocidad, pero velocidad angular, para distinguirla o diferenciarla de la velocidad tangencial. Y acá vamos a ver por qué vimos anteriormente radianes, revoluciones, porque el tita, ¿en qué lo medimos el tita? Y lo medimos en vuelta, lo podemos medir en revoluciones, lo podemos medir en grados, lo podemos medir en radianes. ¿Ven? Y ahí se nos complica un poquito porque la velocidad angular puede tener diferentes unidades. Bueno, obviamente acá el tiempo lo podemos tener en segundos, minutos y horas. Entonces vamos a tener todas las combinaciones que ustedes quieran hacer de vueltas por segundo, vueltas por minuto, vueltas por hora, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, acá yo les puse algunas, radianes por segundo, revoluciones por segundo, vueltas por segundo, etcétera. Y el tiempo, bueno, está en segundos, minutos y horas. Entonces, esa es la velocidad angular, que es la relación entre el desplazamiento angular y el tiempo empleado. Una unidad muy usada, que no es, corresponde al sistema internacional, y que tiene que ver con esto, RPM. RPM, esto es revoluciones, no es por, sino es por minuto. ¿Está bien? Entonces, esta unidad, ustedes cuando la vean, de revoluciones por minuto, nos está indicando una velocidad angular. Por eso en el velocímetro de los autos, no solamente está la velocidad lineal, que indica la rapidez del velocímetro, sino también está la cantidad de vueltas que está teniendo el motor, velocidad angular, está indicando RPM, que está asociado a un velocímetro, al tablero, digamos, que tiene un automóvil, que no solamente está indicando la rapidez con la que se está desplazando, que, digamos, usualmente lo llamamos velocímetro, pero es rapidez, y sino también está indicando las RPM, es decir, la cantidad de vueltas que tiene el motor. Entonces, esto es muy usual, casi es más usual estas unidades de medida que otras, más allá que no sean del sistema internacional. Revoluciones no significan por minuto, sino sobre minuto. Revoluciones por minuto, que es una característica propia que tienen casi todos aquellos elementos que tienen o que giran, tanto motores, cualquier tipo de motor o cualquier elemento que está girando con respecto a un eje, siempre se indica en revoluciones por minuto. Acá va a ser un problema también, que van a tener en cuenta, o algunos problemas, que le van a pedir pasar de una unidad a otra. A ver, podríamos ver acá. Es decir, pero no es para complicarse, simplemente lo que tienen que tener en cuenta es lo primero que les dije, una revolución es igual a una vuelta, es igual a 2 pi radianes y es igual a 360 grados. ¿Esto está claro? Y después recuerden que las relaciones, digamos, entre segundos, minuto y hora, que es la otra que la van a utilizar, que es 3600 segundos es una hora, o digamos 60 segundos es un minuto, ¿sí? Algunas básicas. Por ejemplo, si yo tengo 45 revoluciones por minuto y lo quiero llevar a radianes por hora, recuerden que esto es lo mismo que poner 2 pi radianes, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hago? 45
revoluciones por minuto. Las revoluciones, ¿sí? Esto lo tengo que pasar a radianes. Busco las equivalencias. Una revolución son 2pi radianes, o 2pi directamente. Y después tengo que pasar los minutos a hora. ¿Sí? Entonces, 60 minutos, 1 hora. Entonces ya acá puedo simplificar minuto con minuto, revoluciones con revoluciones, hago la cuenta y me queda en radianes por hora. Esa es la forma, pero lo que se tiene que acordar al menos es estas dos equivalencias en lo que es correspondiente a lo que es desplazamiento angular, unidades y unidades de tiempo. Esto es fundamental que lo tengan presente porque se van a encontrar con el pasaje de velocidades angulares en distintas unidades y los van a tener que unificar o unificar al principio cuando traigamos los datos para poder trabajar y resolver los problemas. También algo interesante que nosotros vimos recién, la velocidad tangencial, Bt, y la velocidad angular, que es omega. ¿Sí? Se puede vincular las dos, lo que es la velocidad tangencial, que es el cambio de desplazamiento angular por unidad de tiempo, con la velocidad tangencial, que es la velocidad tangente a la trayectoria, simplemente haciendo algunas relaciones matemáticas. Ya habíamos visto que podíamos vincular el arco, el radio y el desplazamiento angular, simplemente aplicando la relación que θ es el opuesto sobre R. Por lo tanto, si hago esto, puedo despejar el desplazamiento como θ por R. Y si esto lo dividimos ambos miembros por tiempo, es decir, dividimos por tiempo, vamos a encontrar esta expresión. Y delta S sobre delta T es la velocidad tangencial, es decir, el tiempo que tarda una partícula en recorrer esta trayectoria es la velocidad tangencial. Y delta θ sobre delta T es omega. Entonces, esta expresión que ustedes tienen acá me vincula la velocidad tangencial con la velocidad angular que tiene este movimiento circular. Si esto se desplaza acá, generalmente la velocidad angular se indica, es una escalar, es la rapidez, digamos, con que varía el ángulo en la unidad de tiempo. Entonces, estas dos están relacionadas y fíjense algún ejemplo, ya vamos a ver, que quizás lo perciban o lo han visto con respecto a la velocidad angular y tangencial. Recordemos, la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Esta expresión es muy importante porque no solamente la van a utilizar en los prácticos, sino también hay algunas preguntas conceptuales que tienen que ver con esto. Fíjense que en un movimiento circular que tenga velocidad constante, angular, no todas las partículas tienen la misma velocidad tangencial. A ver, podríamos, creo que mejor es esto, quizás acá lo pueden ver de esta manera. Creo que la mayoría desfilado, pero siempre desfilamos en línea recta. Pero supónganse o imagínense lo siguiente. Venimos todos desfilando y nos toca justo en la esquina y tenemos que doblar. ¿Sí? Esta situación y tenemos que doblar. Obviamente, para mantener la línea, tendríamos que hacer esto. La persona que está más cerca del cordón apenas va girando, pero fíjense, el que está al extremo, para mantener la línea, tiene que hacer todo este recorrido. Este delta S es mucho mayor que este, y este casi nada. Pero obviamente el tiempo que tardan todos es el mismo en girar, porque obviamente van alineados o están de modo sincrónico girando y manteniendo la línea. Por lo tanto, el tiempo, o el delta T,
es el mismo para todos. Es decir, este si fuera más despacio, se va a quedar atrás. Entonces, para mantener la línea, todos tienen que recorrer o ampliar el mismo tiempo. Pero ¿cómo hago para mantenerme en línea y tengo que recorrer un mayor espacio? Es indudable que la velocidad tiene que aumentar. Recuerden que la velocidad es el espacio sobre delta t. ¿Sí? Por lo tanto, delta S es igual a B por delta T. Para mantener o mantenerme en línea y al tener una mayor trayectoria, prácticamente el que está en un extremo tiene que ir corriendo y simplemente el que está en el extremo opuesto apenas se va moviendo. ¿Está bien? Entonces, a medida, y esto tiene que ver un poco con la relación que vimos recién, que la velocidad tangencial es omega por L. Todos se mueven con la misma velocidad angular, omega. Omega es constante. Pero la velocidad, este omega es constante. Pero la velocidad tangencial va a depender del radio. Mientras más alejado esté, más velocidad tangencial voy a tener. Entonces eso es importante, este concepto, digamos, de que la velocidad tangencial no es la misma en un movimiento circular uniforme. Esto es lo que estamos viendo acá, que es un problema que generalmente siempre se equivocan conceptualmente, ¿no? Porque por ahí le pedimos en un movimiento que indiquen, por ejemplo, se los hago acá, en un movimiento circular, les pedimos, por ejemplo, si tengo tres partículas, por ejemplo, y tienen la misma velocidad angular, constante, tengo esta partícula A, esta partícula B y esta partícula C, le preguntamos cuál la velocidad es mayor, o si son iguales. ¿Ven? Entonces, uno tiene que saber que si esto está girando, están girando a velocidad constante, la velocidad tangencial es omega por R. Por lo tanto, la velocidad de A va a ser igual a omega por el radio A. El radio A sería esto. Esto es RB y esto es RC. Velocidad en B es omega por RC y velocidad en C es omega por R en C. Obviamente, como omega es la misma, fíjense que la velocidad va a depender del radio. Y como este radio es menor que este y que este, la mayor velocidad va a ser la de C. Luego va a ser la de B y la última va a ser la de A. La de A va a ser la menor que las tres, ¿está bien? Pero la velocidad tangencial, si uno tuviera que graficarlas acá, esta va a ser más grande o mayor, esta va a ser menor, proporcional al radio, y esta más pequeña. Entonces, esto es importante que tengan en cuenta que la velocidad tangencial varía de acuerdo, en un movimiento circular uniforme, de acuerdo a la distancia que existe del punto de análisis y el origen. Bueno, esto también son algunas aplicaciones que también tienen que ver con poleas asociadas o acoplamientos entre ruedas. Siempre que tengamos dos poleas o dos ruedas acopladas, uno puede transmitir movimiento. Es decir, siempre la velocidad tangencial de contacto es la misma. Por ejemplo, si esta es la que impulsamos o tiene una velocidad angular, está en contacto acá, empujo rosa por contacto y esta se movería en este sentido. La velocidad tangencial acá, porque es de contacto, es la misma en las dos. Siempre lo que hacemos es una rueda motora y transmitimos movimiento a la otra por contacto. Entonces, si la velocidad tangencial es lo mismo, yo puedo decir que omega 1, esto es R1,
y esto es R2, omega 1 por R1 es igual a omega 2 por R2. ¿Esto por qué? Porque estamos analizando justo en el punto de contacto, las dos velocidades tangenciales son exactamente iguales. Ahora bien, fíjense lo que puedo hacer yo. Puedo decir, quiero aumentar o disminuir la velocidad de un sistema y puedo usar, por ejemplo, esto. Yo voy a transmitir, esto va acoplado a un motor, por ejemplo, donde le aplico un cierto número de revoluciones y por contacto o por fricción le transmito a este. Si esta gira así, cuando venga acá, esta le va a empujar así, va a girar de esta manera. Esto es R1 y esta va a girar con R2. ¿Cómo va a ser R omega 2 con respecto a omega 1? Bueno, usamos esta relación. Omega 2, la despejo de acá, va a ser omega 1 por la relación R1 sobre R2. Como R2 es mayor que R1, ¿sí? Este número es mayor que R1, omega 2 va a resultar menor que omega 1. Es decir, lo que estoy haciendo acá, si esto gira, por ejemplo, a 1000 revoluciones, esta va a girar a 500. Y caso contrario, si yo quisiera aumentar, podría hacer esto, ¿sí? Donde en este caso, omega 1 y este es omega 2, voy a tener que omega 1 es mayor, perdón, omega 2 es mayor que omega 1. En este caso, cuando quiero aumentar el número de revoluciones, en función de la que me está transmitiendo la potencia, simplemente es utilizando una relación entre el segundo, digamos, par de acoplamiento con respecto al primero. ¿Sí? Esta es una aplicación que ustedes la pueden ver, simplemente lo que estamos viendo acá, esto es lo que hicimos recién, manteniendo la velocidad. Obviamente, si las dos tienen el mismo radio, lo que le transmito a uno la cantidad de vueltas es la misma que va a tener la otra. Pero puedo aumentar o disminuir la cantidad de vueltas que tiene el segundo en función de los radios. Acá tiene distintas formas de acoplamiento de poleas, que también es una característica propia de los sistemas de transmisión y que se aplica lo que estamos viendo recién, o la relación que existe, siempre recuerden, velocidad tangencial es omega por R, y acá estamos analizando que en la punta de contacto, obviamente si no hubiera desfasaje o patinarían si las velocidades tangenciales fueran distintas. Entonces, partiendo de la base de que la velocidad tangencial es la misma, decimos que omega por R en ambas es el producto es igual. Bueno, algún ejemplo para ir visualizando estos conceptos de movimiento circular. Me dicen, ¿cuál es la velocidad en radianes por segundo? ¿Esto qué es lo que es? Radianes por segundo, obviamente, recuerden que estamos hablando de dos velocidades, hemos visto velocidad tangencial y velocidad angular. La velocidad tangencial siempre es lineal sobre ese tiempo, o sea que esto es angular. No es esto. De una rueda que gira a 300 RPM. Simplemente lo que me están pidiendo acá es una conversión de unidades. Y también me pide cuál es la velocidad lineal en un punto de su periferia, en un punto extremo. Entonces siempre recordemos, tratemos de sacar los datos. La velocidad angular, fíjense, 300 RPM. ¿Sí? RPM es revoluciones por minuto. Me lo están pidiendo que lo convierta a radianes por segundo. Tengo la rueda, es decir, tengo una rueda que tiene esto es diámetro, me están dando el diámetro, que está girando a una velocidad angular omega, y me pide la velocidad a 90 centímetros. La velocidad tangencial. Bueno, primero vamos a convertir. Fíjense,
Volvemos, lo importante primero hacer el esquema para ver si podemos interpretar lo que nos está dando el enunciado del problema, sacamos los datos, acá tenemos una complicación de unidades, revoluciones, minutos, centímetros, bueno, tratemos de unificar las unidades, en lo posible trabajar en sistema internacional. Sistema internacional sería, las unidades de omega sería 1/segundo, radianes por segundo. El diámetro, que es 90 centímetros, sería 0,9 metros, ¿sí? Y el radio, y la mitad del diámetro, sería, esto el radio, 0,45. Entonces, acá está la conversión. ¿Cómo hago pasar 300? Recordemos las unidades, las equivalencias. 300 RPM, son 300 revoluciones por minuto, esto que está aquí. Tengo que pasar las revoluciones a radianes. Una revolución, recuerda, es una vuelta o 2 pi radianes, esto es lo que estamos poniendo acá, simplificamos acá, y después los minutos los tengo que pasar a segundos. Un minuto son 60 segundos. Y acá tenemos ya la conversión, 31,4 radianes por segundo, o simplemente 31,4, 1/segundo. Esa es la velocidad angular, este que está acá, 31,4, 1/segundo. Ahora me queda la velocidad tangencial. Recordemos que la velocidad tangencial es omega por el radio. Por eso acá sacamos radio. Entonces la velocidad tangencial es omega por radio, 31,4 1/segundo por 0,45 metros, nos queda 14,13 metros por segundo. Y esa es la velocidad. Fíjense lo importante, porque acá que yo, si tuviera la velocidad angular, por ejemplo, 300 revoluciones por minuto, y me piden calcular la velocidad tangencial, que es omega por R, y supónganse un radio es igual a 10 metros, yo no podría utilizar esta unidad, porque me va a quedar una unidad de velocidad. Fíjense lo que me queda de la velocidad, revoluciones metros por minuto. No puedo simplificar nada, ¿está bien? Entonces, necesariamente, esto lo voy a tener que llevar a 1/segundo o minutos para que me quede metros por minuto por segundo, que son las unidades de velocidad tangencial. Entonces, tengan cuidado cuando empiecen a utilizar las unidades, que si bien esto es correcto, cuando quiero calcular la velocidad voy a tener el inconveniente de que no voy a poder simplificar o no voy a tener una unidad de velocidad correspondiente a una velocidad de, en este caso, la tangencial. Este es otro ejemplo, por ejemplo, una rueda de un auto que me da el radio, ¿sí? Tengo la rueda, me da el radio, 30 centímetros, y me dice que el coche, o va girando, tiene 900 revoluciones por minuto. O sea que me está dando 900 revoluciones por minuto. ¿Esto qué es lo que es? Omega. Me pide la velocidad angular y la velocidad del coche. Sacamos el esquema, me están dando omega, el radio, acá está tita, 900 en un minuto, y el radio. Bueno, simplemente hacemos conversión de unidad, igual que recién, 900 revoluciones por minuto, los pasamos, que está acá, 900 revoluciones por minuto, un minuto son 60 segundos, simplificamos acá, y una revolución son 2 pi radianes. Ya nos queda en 1/segundo, 94,2. Obviamente, ya tengo el radio y tengo la velocidad angular. Puedo calcular la velocidad tangencial en este punto como omega por R. Eso es lo que hacemos acá. Velocidad tangencial es omega por R, 94,2 1/segundo por R, 0,3 metros.
que acá lo pasamos a metros, nos da 28,2, perdón, metros por segundo. ¿Sí? Que si hubiéramos dejado el omega en revoluciones por minuto, es lo que le comentaba recién, no podríamos haber obtenido las unidades correspondientes a velocidad. Y simplemente acá hay un pasaje para practicar un poco más el tema de pasaje de unidades, porque me lo pide también en kilómetros por hora. Pero usamos lo mismo. Tengo metros por segundo, lo tengo que pasar a kilómetros por hora. Busco analogías o equivalencias entre las unidades. 1000 metros es 1 kilómetro. Esto es 1, multiplico por esto, simplifico los metros, ya tengo 1 kilómetro. Y 3600 segundos es 1 hora. Entonces ya me queda en kilómetros por hora. Haciendo la cuenta tengo la velocidad tangencial de ese neumático, de ese coche que tiene una velocidad angular en la rueda de 900 revoluciones por minuto. Puede resultar complejo, pero bueno, es un poco de tener en cuenta cuáles son los factores de conversión de las unidades entre los diferentes sistemas. Bueno, acá también otra vez algo similar, de un coche que circula a 90 kilómetros por hora. Fíjense, simplemente todas estas unidades simplemente, es para que ustedes practiquen el paso de kilómetros a metros, de horas a segundos, pero siempre estamos hablando de lo mismo. No es un coche, sino la rueda. Circula, esta velocidad, fíjense, un coche circula a velocidad 90 kilómetros por hora. Esto es espacio, entonces lo que me está dando es la velocidad tangencial. No me está dando omega. Me da el radio de las cubiertas, 30 centímetros. Me pide calcular la velocidad lineal en metros por segundo, que es esta que está aquí. Y después la velocidad angular de las ruedas en radianes por segundo y en revoluciones por minuto. ¿Estamos? Entonces tengo el vehículo que se está desplazando con una velocidad tangencial de 90 kilómetros por hora. Me están dando el radio y me piden calcular cuánto es la velocidad angular. Como siempre sacamos o extraemos los datos, tratamos de unificar las unidades. Los 90 kilómetros ahora los pasamos a metros por segundo. 1 hora son 3600 segundos, simplificamos. Y 1 kilómetro son 1000 metros. Ya tenemos segundo y metro. Metros por segundo, hacemos la cuenta, 25 metros por segundo. El radio, que vale 30 centímetros, lo pasamos a metros, o sea, esto vale 25 metros por segundo, y el radio sería 30 centímetros sobre 100. Sí, acá hacemos lo mismo. 30 centímetros, 100 centímetros, 1 metro, simplificamos, hacemos la cuentita, 0,3 metros, que es lo que está aquí. Entonces ya tenemos unificadas todos los datos en el mismo sistema de unidades. Ahora sí, ya hacemos la parte A y la parte B, la velocidad angular. Recordemos que la velocidad tangencial es omega por R, entonces omega es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. 25 metros sobre segundo sobre 0,30 metros me da, esto se recuerden, metros sobre segundo sobre metros, esto le sería sobre 1. Regla de los arcos, me queda metros sobre metros por segundo, obviamente me queda 1 sobre segundo. Y para pasar a RPM, recordemos las relaciones que hay de 1 sobre segundo. Recuerden que estos radianes, 2 pi radianes es una vuelta o una revolución. ¿Sí? Esto se va con este. Y lo tengo que pasar a minutos, 60 segundos es 1 minuto. Hacemos las cuentas y nos queda 77 revoluciones por minuto, que generalmente lo escribimos de esta manera, pero recuerden que no es por, sino que es revoluciones dividido en minutos. Ejemplos típicos de práctico y de parcial, el tema de calcular
tanto pasaje de unidades como calcular velocidad tangencial o velocidad angular de un movimiento. Bueno, habíamos visto, siempre estamos hablando de movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad o el cambio, recordemos hacemos las mismas analogías, digamos, un movimiento uniforme, ¿qué es lo que significa? Que recorre espacios iguales, desplazamientos iguales en tiempos iguales. Delta t, acá viene acá, recorre otro delta x, delta t, y si hago la división entre los dos, me va a dar la misma velocidad. El movimiento circular, exactamente lo mismo. Recorre los mismos desplazamientos, es decir, este delta tita, en este tiempo, delta t, y si tomo otro delta tita, también en otro delta t, y hago la relación delta tita sobre delta t, el omega es constante. Lo mismo que acá, la velocidad que es delta x sobre delta t es constante. Es decir, si esta relación siempre se mantiene constante, la velocidad es constante, por lo tanto estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Si esta relación es constante, estamos hablando de un movimiento ya no es rectilíneo, sino circular uniforme. Ahora bien, nosotros habíamos dicho al principio de cuando comenzamos a desarrollar esta unidad, que este cuerpo se mueve, o el objeto se mueve con una trayectoria circular con una rapidez constante. ¿Sí? Porque acá tenemos una velocidad, acá teníamos la misma velocidad, pero módulo, por eso hablamos de rapidez, pero en realidad es un vector. Y experimenta un movimiento circular uniforme. Esto si bien es cierto, hay que tener cuidado de que la rapidez es constante, pero vamos a ver una particularidad acá que existe en la aceleración. ¿Por qué? Porque la velocidad, al ser un vector, vamos viendo que va cambiando. Pasa esto, pasa esta, pasa esto. Y la aceleración, ¿qué lo que era? Era cambio de velocidad respecto del tiempo. Como no cambia el módulo, pero sí cambia de forma vectorial, eso da origen o da lugar a una aceleración centrípeta propia de los movimientos circulares. ¿Está bien? Entonces, estos conceptos son importantes. El movimiento circular uniforme, la rapidez es constante, es decir, el módulo de la velocidad es constante. Pero al ser un vector, va cambiando. Y ese cambio de vector da origen a una aceleración centrípeta o dirigida hacia el centro del movimiento. Eso es importante de tener en cuenta de que la aceleración existe o se produce cuando hay un cambio de velocidad, como sucede acá, ya que la velocidad, en este caso, no está hablando de rapidez, sino de velocidad, cambia a cada instante su dirección y sentido, no así su módulo. Existen movimientos que no lo vamos a ver nosotros estamos hablando de movimiento circular uniforme, existen movimientos circulares variados donde varía esta. Comienza con una tanta velocidad y va variando. En ese caso, además tenemos no solamente una aceleración centrípeta, sino también tenemos una aceleración tangencial. Es un movimiento más complejo de analizar, pero también se trabaja con ese tipo de movimiento. Bueno, hay una expresión que me vincula la aceleración del movimiento circular uniforme a través de una expresión
donde esta es la aceleración centrípeta, lo puedo nombrar como AC o AC, que es la relación que existe entre la velocidad tangencial al cuadrado y el radio. Recuerden que la velocidad al cuadrado, digamos, sería la velocidad metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional, sobre metro. Esto es lo mismo que poner metro cuadrado sobre segundo cuadrado sobre metros. Este se va a simplificar con esto y nos queda metros por segundo cuadrado, que es la unidad, obviamente, de aceleración, digamos, una longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces, la aceleración centrípeta en un movimiento circular uniforme, como resultado del cambio de la dirección y sentido, del sentido de la velocidad tangencial, que da origen a esa aceleración centrípeta, se calcula como b cuadrado por r. Acá un poco también volvemos a reiterar o expresar lo que es el movimiento circular de la aceleración centrípeta, que tiene que ver por el cambio de sentido de la velocidad, y acá aclaramos que recién se lo dije, que también podría existir una aceleración tangencial cuando cambia la velocidad, la magnitud de la velocidad tangencial, es decir, cuando la partícula en un punto tiene una velocidad y en el siguiente, por ejemplo, puede ser mayor o menor. Si sucede esto, además de cambiar dirección y sentido, cambia su magnitud, entonces da origen a una aceleración tangencial. Pero no es el caso que vamos a trabajar o analizar nosotros. Algún ejemplo de aplicación, por ejemplo, muy común, digamos, que tengamos un cuerpo atado a una cuerda y que querramos determinar, fíjense que me dan el peso, me dan el radio, y me dice 2 revoluciones por segundo. ¿Qué es lo que es 2 revoluciones por segundo? 2 revoluciones por segundo. Esto es omega. Me dicen, ¿cuál es la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta era b cuadrado sobre r. Pero yo no tengo la tangencial. La tangencial sería esta. Esta es la velocidad tangencial. Esta es la aceleración centrípeta hacia el centro. Y, bueno, tendríamos omega, que es la angular. Entonces, no tengo, pero yo sé que, yo conozco la relación que hay entre estas dos. Yo sé que la velocidad tangencial es la angular por el radio. Por lo tanto, puedo reemplazar y calcular. Acá están, bueno, trajimos un poco los datos. La masa 150 kilos, el radio 0,6. Acá convertimos unidades. Recordemos tratar de unificar el mismo sistema de unidades. Omega quiere 2 revoluciones por segundo, lo pasamos a 1 por segundo. Lo hacemos acá si quieren. 2 revoluciones por segundo a radianes por segundo. Una revolución son 2 pi radianes. Bueno, y segundo queda como segundo, entonces esto se simplifica con esto, y esto me queda los 12,51 sobre segundos. Esto es lo que le decía recién, la aceleración centrípeta es b cuadrado sobre r, la tangencial es omega por r, reemplazando acá, me queda que la aceleración es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Reemplazamos velocidad angular, 12,56 al cuadrado, 1 sobre el segundo cuadrado, por el radio, 0,6 metros, y nos queda 94,7 metros por segundo, que esa es la aceleración centrípeta para ese cuerpo que está girando con esa velocidad. Obviamente, si hablamos de aceleración, entramos a la dinámica, que hay fuerzas actuando, que obviamente en este caso particular de acá, vamos a tener una fuerza sobre este cable, esta cuerda, que va, digamos, cuando tenemos una cuerda, para poder dimensionar digamos, los cuerpos que están girando, debido a esa aceleración, va a haber la dinámica asociada, que obviamente ustedes ya pueden presuponer que si tengo una aceleración,
vamos a tener una fuerza por la segunda ley de Newton, que también es otro cálculo que vamos a trabajar. Si seguimos manteniendo el mismo sistema de unidades, la fuerza en kilos, ¿sí? O la masa, perdón, en kilos, la aceleración en metros por segundo cuadrado, obviamente la fuerza la vamos a expresar en newton, ¿sí? Entonces, esa es la fuerza que estaría sometido un cuerpo, la fuerza neta, que está actuando en un movimiento circular uniforme. Acá volvemos a ver o repasar un poco los vectores de velocidad, velocidad angular, omega, la aceleración centrípeta. Recuerden bien esto, porque esto también son preguntas de las teorías, donde le decimos qué es lo que es cada vector, es decir, no le vamos a dar... hay muchos problemas, muchas preguntas, digamos, conceptuales, pero por ejemplo le vamos a decir, tengo una partícula que está girando acá, y le voy a poner acá, y le voy a decir, este vector, ¿qué es lo que es? Si la fuerza es la velocidad o es omega. Este. Entonces ustedes van a tener que decir qué es lo que es, ¿sí? Entonces no confundir, o qué es lo que es este. Recuerden, este es omega, este es velocidad tangencial, y esto puede ser aceleración y fuerza que tienen el mismo dirección y sentido. Entonces, esto también son preguntas de teoría donde le pedimos indicar o representar o dibujar, o si le damos los vectores, qué significa cada uno de ellos en relación a los conceptos que hemos visto hasta ahora. La aceleración centrípeta, como dijimos, siempre es una aceleración dirigida hacia el centro del círculo. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, de una pelota que está girando, es parecido al de recién, en el cual vamos a estimar la fuerza, ¿verdad? Fíjense que tenemos el peso, tenemos la fuerza, tenemos, si queremos, la velocidad tangencial, tenemos la velocidad angular, y obviamente si queremos dibujar todos los vectores, no nos viene mal, la aceleración centrípeta. Y el peso obviamente siempre vertical. El mismo problema de recién, tengo la pelota que me da la masa, 150 kilos, me dan el radio, 0,6 metros, y gira a 2 revoluciones por segundo. Bueno, sacamos siempre los datos, tratamos de convertir, fíjense que esto está en kilos, está bien, la masa, el radio del metro está bien, esto está mal, esto hay que pasarlo a 1 por segundo, y el periodo también. La fuerza es masa por aceleración, la aceleración centrípeta es v cuadrado sobre r, como no tengo v, voy a tener que usar la relación omega por r, que acá le calculamos, y calculamos nuevamente, definitivamente después la fuerza, como la masa por la aceleración centrípeta, que es v cuadrado, que es 7,5 metros por segundo al cuadrado, metro cuadrado segundo cuadrado, sobre el radio, 0,6 metros, este se va con este, me queda kilómetros segundo, kilos metro segundo cuadrado, recuerden es Newton, y ahí tenemos la fuerza, es 14,2 Newton. Es una forma de determinar o calcular la fuerza como producto de ese cambio de dirección que tenemos que producir en una partícula. Es decir, si yo quiero una partícula se está moviendo en este sentido y yo quiero que describa una trayectoria circular, voy a tener que hacer una fuerza de este tipo para que gire con esta velocidad angular. Entonces, aplicándole una fuerza que cambie esa trayectoria, va a ser esta trayectoria, por lo tanto, al cambiar la trayectoria, estoy cambiando la dirección y sentido de la velocidad, y esto va a originar una aceleración, ¿sí? Y esa fuerza es la que me produce ese cambio de dirección.
Bueno, acá es lo mismo, un trineo de masa 25 kilos que descansa sobre una plataforma de hielo sin fricción, que está girando. Está unido a una cuerda, que es esta que está aquí, a un poste que está clavado en el hielo. Una vez que se da el empujón, este trineo empieza a dar vuelta alrededor del poste y efectúa 5 revoluciones por minuto. O sea que me está dando omega. Calcular la fuerza sobre la cuerda. Entonces tenemos el trineo que le damos un empujón y esto empieza a girar con esta cantidad de vueltas por segundo. Y me dan el radio también, el radio que está acá, está unido con un radio que tiene estos 5 metros el radio. Sacamos los datos, obviamente siempre recuerden hacer los esquemas, tengo la masa del trineo en kilo, el radio en metro, omega en revoluciones por minuto. Esto no me sirve, lo voy a tener que pasar a 1 sobre segundos. Obviamente las mismas expresiones, fíjense que acá estamos pasando los 5 revoluciones por minuto, que la idea es que siempre lo hagan al principio, no al final, cuando lo hagan los cálculos. 5 revoluciones por minuto, una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Y ahí tenemos ya pasado a 1 sobre segundos. Por el radio 5 metros me da 2,6 metros por segundo. Y ahí sí ya calculamos la fuerza como 25 kilos, que es la masa, por 2,6 al cuadrado, metros cuadrados, segundo cuadrado, sobre 5 metros, que es el radio, y me queda la fuerza 34,2 newton, que es la fuerza que soporta esa cuerda, con la cual la tengo que diseñar, porque si no soporta los esfuerzos, obviamente se puede cortar y desplazar el carro. Bueno, después otro tema de aplicación que no hay problema, que tiene que ver con peralte o fuerza de fricción, pero que no lo vamos a ver para no complicarlo más. Esta unidad, básicamente para hacer resumen, recuerden, van a trabajar con periodo T, que es el tiempo que tarda en dar el cuerpo una vuelta o una revolución, y frecuencia es la cantidad de vueltas por unidad de tiempo. Dijimos que estamos trabajando sobre un cuerpo que se desplaza en una trayectoria circular, por eso se denomina movimiento circular. Tenemos el radio, que está en una posición angular tita, 0, y al cabo de un cierto tiempo pasa a un tita final. ¿Sí? Este es el desplazamiento lineal y este es el desplazamiento angular, delta tita. Obviamente, para pasar del tita 0 al tita final, empleo un tiempo. Velocidad angular lo definimos como desplazamiento angular por unidad de tiempo. ¿Sí? Recordemos las unidades. En este movimiento también tenemos velocidades tangenciales, recordemos en cada punto, esto sería la velocidad angular, omega, y la velocidad tangencial, recuerden que es una velocidad que es tangente en cada punto. Es un vector tangente. Como estamos hablando de movimiento circular uniforme, la velocidad tangencial, el módulo, es constante. No así el módulo, el vector. El vector va cambiando, pero entonces como va cambiando, aparece lo que vimos recién, una aceleración tangencial. Recordemos también que vimos una relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, que es omega por r. Y como da origen, como dijimos recién, a una aceleración debido al cambio de velocidad, como esto es vector, esto es b cuadrado sobre r. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, fuerza es igual a m por ac. Entonces, un poco tienen las expresiones genéricas que vamos a trabajar en esta unidad, que lo que es frecuencia,
periodo, velocidad angular, desplazamiento angular, velocidad tangencial y aceleración centrípeta para lo que es movimiento circular uniforme. Bueno, están todos siempre muy calladitos. Bueno, dudas, consultas, recuerden, ya la clase que viene van a comenzar con dinámica, son 2 clases y después van a comenzar con movimiento circular. Así que, obviamente, previo a los parciales, van a tener una clase de consulta donde vamos a repasar, muy parecida a la que hicimos el miércoles. Vamos a ver problemas de vectores, el primer parcial, que es estática y cinemática, y en el segundo va a entrar lo que es movimiento circular, trabajo y energía, y dinámica, perdón. Así que bueno, y la idea es que traten de no quedarse, traten de ir viendo los problemas, tienen todos los problemas resueltos como para que ustedes puedan avanzar, así que le dejamos la inquietud. Así que bueno, tomo listas. Recuerden, el miércoles tienen clase a las 18. Bueno, Federici se fue, presente. Luque, presente. Torres, presente. Vega, presente. Pérez, presente. Britos, presente. Rosales, presente. Firma Paz, presente. Robledo, presente. Loaiza, presente. Sosa, presente. Domínguez, presente. Rivera, presente. Cardoso, presente. Gómez, presente. Y no veo más nadie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien. Bueno, chicos, dejamos acá. Que tengan, bueno, que se queden acá. Después mandamos saluditos. Feliz Día del Estudiante mañana. Y nos vemos el miércoles. Saludos.